Voy a presentarte brevemente. ¿Ya? Bueno, buen Ya día. tenemos Entonces, acá, queridos alumnos, al profesor Damián Rodrigo Pizarro, profesor de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Belgrano, compañero mío del programa de cursos válidos para el doctorado de la Universidad de Buenos Aires, gran amigo, gran colega, gran persona y profesor de algunas asignaturas de Derecho Público, tales como lo que es toda la línea de Derecho Internacional, Derechos Fundamentales y también hace introducción al derecho en Belgrano, pero dirigida para ingenieros, ¿cierto? Para ingeniería. O sea, imagínense que me pasa un curso de derecho, introducción al derecho, pero en los ingenieros. ¿Ven? Entonces, si el derecho se conecta con otras disciplinas. Bien, Damián, quiero que puedas comenzar entonces, querido, con la ponencia que hoy día nos quieres entregar, que es más que nada centrada en otro tipo de textos jurídicos más allá de lo estatal. Es la producción académica que nosotros constantemente hacemos al redactar doctrina, ¿cierto? Vamos a hablar de textos académicos en el derecho. Bien, entonces con ustedes dejo la palabra con mi querido amigo Damián. bueno, muy Adelante. bien. Vamos. Muchas gracias por la presentación, que siempre son excesivas, pero está bueno para saber un poco de dónde venimos. Lamentablemente el tiempo es medio tirano, así que no nos podemos presentar todos. Si yo estuviera ahí, tendríamos todos un ratito para presentarnos, así que bueno. Espero sinceramente que esto valga la pena. Sé que qué tendrá este profesor argentino para decirnos que no nos pueda decir un profe de acá. Con Ulises trabajamos mucho esto de compartir momentos y compartir aulas. Rodrigo ha compartido clases conmigo y yo lo mismo con él, porque, Rodrigo, perdón, Ulises, porque justamente lo que hacemos es esto, compartir. Bien, y no para comparar, sino simplemente para incorporar cosas nuevas, para escuchar una voz distinta. A veces vieron que las clases se hacen un poco rutinarias y bueno, nada, hay que escuchar siempre al mismo profe o a la misma profe. Bueno, tratamos un poco de ir variando para agregar matices. Así que espero no aburrirnos, o como diríamos nosotros, espero no embolarlos. A ver, lo académico normalmente pinta un poco para el embole, así que vamos a pasar directamente a los bifes. El tema es el siguiente. La producción académica, la producción de textos y todo, bien, ha venido como en algunos puntos a rellenar espacios, ¿sí? A venir a rellenar huequitos que nos dejaban las normas, que nos dejan normalmente las distintas fuentes del derecho. Eh, Todos acá, alumnos de qué año serían, Ulises? Primer año, querido. De primer año, Primer perfecto. semestre de primer año, así que Nuevitos. Todavía los podemos arruinar bien. entonces. Entonces, bien. La cosa es así. La cosa es así. Ríanse conmigo que para mí es como que a esta hora es una caricia al alma. A ver, si ustedes, por ejemplo, leen una ley, la ley no dice, bueno, si fulanito de tal en las condiciones de, o por ejemplo, no sé, ayer fue noticia una cosa que ustedes vivieron con Arturo Vidal un par de veces, pero salió campeón un equipo de acá y uno de los jugadores estaba con un nivel de alcohol alto, fue y se la dio de cara contra un surtidor de nafta, ¿no? Algo que, repito, lo vemos más que seguido, ¿no? No es algo que no es frecuente. Pero digo lo de Arturo Vidal porque me acuerdo que creo que en Copa América pasó. Eh, Sí. y de alguna manera uno dice, bueno, a ver, la ley no dice el que estuviera, no sé, el que estuviera alcoholizado después del festejo de campeón, sale con su vehículo con un acompañante, bien, y realiza una maniobra que es cuestionable y choca contra la propiedad privada de algo o alguien, poniendo en riesgo a esa persona, porque encima de chocar contra un surtidor de nafta, se imaginan lo peor que pudo haber sido la cosa. Pero eh, la ley no establece todo ese comportamiento. ¿Qué dice la ley? Bueno, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años, el que hará tal o cual cosa tendrá una pena de tal cosa, el que causare un daño a otro, ¿sí? Y peor si nos vamos a los principios, ¿no? Si yo lo tuviera acá, un colega colombiano que se llama Sergio Estrada Vélez, Sergio nos hablaría de los principios del derecho, diría, bueno, el nemine en laedere, no dañar al otro. Lo cierto es que existieron principios, después existieron normas más generales, y con el tiempo se fueron haciendo normas más específicas. Cada norma, cuanto más específica es, no solamente nos va a aplicar más al caso concreto, sino que en realidad, para ser un poco, viéndolo desde el punto de vista negativo, qué elegante que está el profe, viéndolo desde el punto negativo,
lo que me dice es, y que en realidad un poco la instancia anterior como que no lo pudo resolver, vamos a decir, el fracaso, bien, yo me peleo con este chico, perdón, con este colega que habla sobre la principialística, porque él dice, bueno, en realidad la principialística es la que rige. Y yo lo que digo a veces es que en realidad la principialística no logró resolver el problema, entonces hay que hacerlo cada vez más específico. Bien, si yo digo no dañar al otro, ¿cómo se llama la colega que tengo acá, la alumna que tengo acá sentada a la derecha? Acá, a mi derecha. Esa, la que mira para allá, la que se ríe, la que mira para arriba. ¿Cómo se AXA, llama? AXA, AXA, AXA. AXA Maturana, sí. Perfecto. Bien, por ejemplo, que ella, ¿no? Ella va caminando por la calle, que esto y que lo otro, encuentra una piedra, ¿sí? Y agarra y dice, ¿me la guardo la piedra o me la llevo a mi casa o la tiro? Y bueno, la tira contra el piso. Sin querer, ¿sí? Esa piedra le pega a alguien, bien, en el rebote, esa persona, no sé, cae y justo pasa un auto y la mata. Y vos decís, uy, pero por favor, mirá qué cuestión trágica. No levantes una piedra, por favor, cuando salís de acá, porque si no va a ser algo de película. Pero digo, ella no tuvo la intención de dañar, ella no quiso generar toda esa seguidilla de situaciones, ¿no? No quiso generar ese resultado final, no tuvo una intención de realizar esa cadena de sucesos. Sin embargo, esa mínima consecuencia, perdón, ese mínimo hecho o acto en este caso, generó una consecuencia jurídica donde la ley sí tuvo intervención. Si ella hubiese levantado esa piedra del piso y esa piedra no tenía dueño, ¿no? Porque claramente es una cosa que no tiene dueño, está ahí tirada, inerte, principalmente inerte, la levanta. Ella ahora va a tener una relación de dominación, va a tener, miren qué rápido que arruinamos las cosas los abogados. Va a tener una relación de dominación, va a tener una relación de poder con esa piedra, porque ella va a poder hacer lo que quiera con esa piedra, la va a poder vender, la va a poder lustrar, la puede regalar, la puede alquilar. Bien, todas las relaciones jurídicas que nacen a partir de eso. Pero hasta ese momento no existe una relación jurídica. Al momento en el que ella la agarra, existen relaciones jurídicas de derecho privado. Y si ella se desprende de esa piedra, la tira, empiezan a aparecer los terceros. La ley normalmente va a controlar la participación de terceros. Va a controlar que nadie le robe la piedra, que nadie se la usurpe, que nadie se entiende, ¿no? Pero por sobre todas las cosas que ella no utilice esa piedra para dañar a alguien. Por eso el principio jurídico de no dañar al otro. Esta persona que estaba con el vehículo, bien, en estado de ebriedad o que estaba con sus, en principio decimos, ¿no? Porque capaz que 1,85, 1,65 de alcohol en sangre tal vez no les genera una pérdida de conocimiento o una pérdida de sus funciones vitales, pero aparentemente, según se entiende, científicamente sí, o sea, si basamos la normativa en evidencia científica que dice que más del 0,5 en una persona más o menos con un peso estándar le genera un inconveniente, bueno, efectivamente estamos ante una persona en estado de ebriedad. Entonces, tal vez si él hubiese girado más cuidadosamente en estado normal, pero él podría haber chocado sin haber estado en estado de ebriedad. Simplemente haber sido un mal conductor. Podría haberse distraído. Capaz que él estaba en estado de ebriedad, pero en realidad se distrajo porque una paloma le pegó en el vidrio. Bien, hay muchas películas sobre esto y yo se las recomiendo. Bien, de hecho, la que de alguna manera me vino a la cabeza con lo de la paloma fue la de Sullenberger, que es la del piloto de avión que aterriza sobre el río Hudson en Estados Unidos, no por el estado de ebriedad, todo lo contrario, sino porque él demuestra ahí que él hizo todo bien y que eso, el acuatizaje, fue la mejor decisión dentro del corto panorama de posibilidades. Y de hecho, todo el tiempo se trata de demostrar que él se equivocó, que él tenía otras opciones. Toda la película es para demostrar de que el tipo tuvo razón. O sea, creo que debe haber pocas películas en la historia que se dedican a demostrar que él tenía razón. Creo que si hacen una película de Alejandro Magno, te van a mostrar los aciertos y desaciertos de Alejandro Magno. En esa película es para mostrar los aciertos que tuvo el actor principal. En cambio, hay una película que se llama El vuelo. No, no sé si se llama El vuelo. Bueno, creo que se llama El vuelo. Es una de Denzel Washington. No, por El vuelo es una de una chica que es secuestrada en un avión. Pero hay una película de Denzel Washington que él tiene un problema de adicciones, ¿bien? Y que logra hacer un vuelo invertido para aterrizar en tierra y que esto y que lo otro. Se las recomiendo, no se las quiero spoilear. Pero se las recomiendo, sinceramente. ¿Por qué? Porque él, en el peor estado que se puede estar, drogas, alcohol, en el peor estado hace la mejor maniobra. Y ahí pasa exactamente lo mismo, es demostrar que él, de alguna manera, cometió o hizo todo mal, y él logra demostrar que aún en ese estado hizo todo bien.
se las recomiendo también. Soy un cinéfilo, así que me encantan las películas y no solamente las recomiendo, sino que me gustan las recomendaciones. Así que si alguno tiene algo para recomendar, también me lo pasa. Pero bueno, lo cierto es que la norma trata de tomar un ejemplo, lo objetiviza, lo genera como un campo más abierto, ¿bien? Y yo cuanto más subo en esa pirámide jurídica, ¿sí? La Constitución, los tratados internacionales, las leyes, ¿bien? A medida que voy bajando, me voy encontrando con normas cada vez más específicas, ¿sí? Hasta llegar hasta mismo a una reglamentación propia de la universidad donde están sentados ustedes, ¿sí? Un ejemplo claro es que todos sabemos dónde está el baño, todos sabemos dónde está el sanitario. Bien, todos sabemos que cuando salimos del sanitario hay que lavarse las manos. Eso no está escrito en la norma de la universidad, espero, sinceramente. Pero supongo que no está escrito. Sin embargo, todos lo tomamos como si fuera algo obligatorio, porque es una costumbre, porque es un uso convencional, porque alguien dijo alguna vez que había que hacerlo, todos lo repetimos y efectivamente lo hacemos. Y la verdad es que estamos conscientes de que es una buena decisión. Pero si después de, no sé, lavarme las manos, me pongo alcohol en gel, algo que en pandemia se hacía mucho, ¿sí? Aún sin lavarse las manos, pero digo que nos poníamos alcohol en gel o alcohol en las manos, bueno, es como un refuerzo de eso, pero no es obligatorio, es consuetudinario, es algo acordado. Bueno, entonces nos vamos a encontrar con que hay fuentes generadoras de derecho que no necesariamente son las normas. O sea, hay un derecho que no está legislado, hay un derecho que no está escrito, pero que nosotros pensamos o consideramos que es obligatorio y lo aceptamos. Y no solamente lo aceptamos, sino que además lo continuamos. Parte de ese contrato social que seguimos es justamente basado no solamente en las normas, sino también en aquellas que son normas no escritas, en aquel derecho no legislado, ese derecho que también nos regula. ¿Sí? Eh, Ulises me presentó, yo los saludé, algunos de ustedes dijeron hola, otros no dijeron hola. Eso no está regulado, no dice cuando el profesor salude hay que decir hola. Sin embargo, por una cuestión de, no sé, yo qué sé, de educación o de respeto o de costumbre, ¿sí? Eso que se reitera en el tiempo. Entonces hay distintas fuentes que van un poco a tratar de regular comportamientos o que vienen a regular comportamientos. Fuera Fuera de eso, fuera de eso, hablamos de los textos académicos. Estos textos académicos, los textos del derecho, justamente vienen con nosotros a tratar de darnos, yo qué sé, muchas veces una apoyatura, a veces vienen a discutir la norma. Existen. También el mismo autor, Sergio Estrada Vélez, podría hablarnos horas, y de hecho en mi canal de YouTube tengo una charlita con él que hicimos en una clase el otro día sobre lo que es la objeción de conciencia. Entiende Sergio Traveles que la objeción de conciencia es un sentimiento, es un raciocinio que uno puede tener y que efectivamente lo puede hacer que uno se aparte de la norma. Yo me separo del cumplimiento de la norma porque tengo la convicción de que puedo hacerlo y que es necesario que lo haga. Porque si no lo hago, estoy yendo en contra de una norma que es superior a la norma que estoy incumpliendo. Un ejemplo clásico, ¿sí? Si yo tengo una fe religiosa. Tengo una fe religiosa que me dice que, no sé, por ejemplo, si fuera evangelista, que no puedo recibir una transfusión de sangre. Entonces esa fe religiosa es muy profunda. Tan profunda es que mi hijo que necesita una transfusión de sangre, yo elijo que él no la reciba, aún poniendo en riesgo su vida. ¿Por qué? Y porque mi religión me dice que yo no puedo recibir, o que él no debiera recibir, esa asistencia que es exógena, que es externa de su cuerpo. Bien, tengo una convicción, tengo una fe, ¿sí? La fe después racional, no racional, es otra discusión, bien, interesantísima, pero bueno, no nos daría la clase de hoy. Pero efectivamente llego a esa confusión. Entonces, ¿qué pasa? Yo me sirvo de textos académicos que me van a dar de alguna manera la pauta, que me van a explicar que tal vez a veces puedo separarme de la norma, que a veces tengo que interpretar la norma de una u otra manera, ¿bien? Y eso lo encontramos a través de qué? Bueno, a través de monografías, a través de tesis, a través de artículos, ¿sí? De trabajos. Acá el profesor presente tiene varios, ¿sí? La mayoría interesantes, otros un poco más tediosos, más aburridos, pero que para él, bien, y que para la base de su estudio fueron muy importantes. Y que él va construyendo su tesis, ¿sí? Su vida académica, como si fuera una pared de ladrillos. Y cada uno de esos artículos, cada uno de esos trabajos son esa pared. Si hay algo que hemos aprendido en el doctorado es justamente eso. No solamente que el doctorado te quiebra la cabeza
te abre la cabeza o no te lo abre nada, sino que uno tiene que ir construyendo esa pared de ladrillos que va a ser su tesis. A veces el trabajo de toda la vida, a veces una tesis que te puede llevar toda la vida. No hay manera de hacer una tesis rápida. Entonces, en este caso encontramos dentro de los textos académicos escritos menores, ¿sí? Acá lo dice, como reseñas, ¿sí? Como comentarios. Bien, que normalmente a veces a uno se los pide, le dice, che, ¿me haces un comentario bibliográfico sobre tal libro? ¿Me comentás esta sentencia? ¿Qué es una sentencia? Bueno, la decisión de un juez que dice, esto es derecho, esto se aplica así, si yo pienso en la justicia, para mí la respuesta es esta. Entonces, esa reseña es necesaria, ¿para qué? Y bueno, porque a veces el juez toma un considerando y resuelve. Cita una norma, pero no la escribe. Entonces viene alguien, cualquiera de nosotros, y me refiero a mí, al profe, a como a cualquiera de ustedes, y completa, rellena esos huequitos. Dice, no, bueno, acá el juez para mí quiso decir esto. Es el comentario del comentario, la reseña de la reseña, ¿sí? Y nos encontramos entonces con eso. Entonces las reseñas tienen una extensión, acá habla de 300 a 2200 caracteres, las recensiones como realizan de alguna manera una valoración crítica, que eso es muy interesante. Encontrar comentarios bibliográficos, bien, que dicen, uy, qué bueno que estuvo el libro, la verdad es que es espectacular, yo leí la tesis de Ulises Medina Álvarez y la verdad es lo mejor, entre eso y el canto de mi madre a la mañana no hay diferencia. Pero lo cierto es que en realidad la crítica, la sana crítica, ¿no? No digo la crítica destructiva, sino la crítica constructiva tal vez, es la que más sirve. La de, che, a mí la verdad que me gustó. No entiendo por qué él tomó este punto, o tal vez esto yo lo hubiese explayado más, pero la verdad es que el resultado me parece bien. O la suma de las premisas de su tesis me parece correcta. O tal vez, bueno, algo un poco más negativo. Y la verdad es que él comienza hablando de una cosa y cuando llega al final parte de otra cosa, y eso es muy común. Hay un trabajo que yo hice, un artículo que es uno de mis trabajos más importantes, que es sobre la tesis sobre Alberdi, Juan Bautista Alberdi, que yo empecé leyendo algo sobre Alberdi. A mí lo que me interesaban eran los elementos federalistas de la Constitución actual que ya se decían en la Constitución de 1852, un embole. Pero perdón, en el proyecto de Alberdi. Y que subsisten hasta el 1994-95, que es donde se da la reforma. En el medio me encontré con un montón de autores que empezaron a decir que Alberdi copiaba libros, que Alberdi copiaba textos. ¿Sí? Estamos hablando de quien crea la Constitución y un montón de gente que dice en realidad Alberdi es un copión. Y la verdad que en ese momento a mí me pareció más interesante leer y hablar sobre que Alberdi era un copión. Entonces yo empiezo a hablar sobre los elementos federalistas de Alberdi y termino hablando sobre si Alberdi era un creador o en realidad era un compilador. El que lee ese trabajo va a decir, este tipo está loco, este tipo, o sea, esta persona tiene cero conocimiento académico, este trabajo es un desastre. Pero en realidad, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros discutimos contra nuestra propia escritura, contra nuestra propia lectura. Nos pasa. El libro, ¿por qué yo no puedo ver una película de Woody Allen? Porque me muero con un paro cardíaco directamente. Porque la verdad es que paso por un sinfín de situaciones. Bien, y después veo el juego del miedo, veo todas esas pavadas, y la verdad que me siento mal, me siento incómodo, ¿viste? Vuelan tripas por todos lados. Pero en realidad me siento peor con el tipo que pone en jaque mis sentimientos. Bueno, el libro puede hacer eso. Hay gente que no se lee un libro de Paulo Coelho y dice, uy, mira qué lindo libro de autoayuda, yo a partir de ahora voy a ser mejor persona. Y hay gente que se cuestiona su existencia con un libro. Hay gente que dice, che, escúchame, hace 1000 años que no entendía esto. No entendía la noción del amor hasta que no leí Brida. No entendía a qué se refería con la quinta montaña hasta que pasé por esta situación. Entonces, esas cosas pueden suceder. Esas cosas pueden pasar. Lo bueno es que hay mucha variedad, muchas creaciones que nos permiten, que nos ayudan a esto. Acá está esta presentación de PowerPoint, que obviamente le hizo el profe, y de la cual yo me baso un poco como para tratar este tema, nos encuentran con esto, con notas bibliográficas, comentarios que son escritos menores, por su extensión, y también por su implicancia, ¿no? Porque después yo no puedo decir, señor juez, la ley en realidad quiere decir tal cosa porque encontré un texto de un tal Damián Pizarro que una vez escribió que tal y tal cosa. Y no, no solamente es menor en su tamaño, sino también en su ponderación a la hora de ser valuado y a la hora de ser tenido en cuenta. Sirve en un cúmulo.
pero distinto va a ser revertir un precedente. ¿Sí? Por ejemplo, una jurisprudencia, ¿no? Una sentencia que se reitera en el tiempo, yo no la voy a poder revertir con un comentario bibliográfico. Lamentablemente no. Y probablemente está bien que así sea, ¿no? Los artículos. Los artículos también conocidos como artículos de revista o papers, como dice ahí, ¿sí? Son piezas que aumentan la cantidad de páginas y que también empiezan a tener otra valoración, otro interés. Y que también generan, repito, otro conocimiento. Yo puedo leer un artículo y entender y aprender un tema. En cambio, en el comentario bibliográfico o en la reseña, no estoy leyendo el libro. Yo ahora busco, no sé, ante la ley de Kafka, resumen y les leo un resumen. Muy bien, quedé re bien con ustedes. ¿Leí el libro? No. ¿Penetró el libro en mí? Probablemente no. ¿Yo puedo leer un comentario de un libro de Borges? Puedo. ¿Me va a generar lo mismo? No, claro que no. ¿Puedo reseñarles una película rápida? No sé, ¿conoces a Joe Black? Porque es una película que cité ayer. Y ustedes me dicen, no, no la vi, profe. Ah, no, se trata de Brad Pitt que viene, que es re lindo, que conoce a la chica. Bueno, al final no es una persona, sino que es tal cosa. Y al final, fulano. ¿Les generé a ustedes ganas de ver la película? Tal vez sí. Bueno, en esta reseña que hice medio irrespetuosa, no. Pero digo, ¿les generé ganas de ver la película? No. ¿Les enseñé? No, probablemente no. En cambio, la película dura 2 horas y media, 3, lo que sea, y les deja un mensaje, el que sea. Puede ser, a partir de ahora me gusta Brad Pitt, puede ser, qué buen actor que es Brad Pitt, o lo que sea. Entonces, en esto, los artículos tienen una profundidad mayor. No solamente están tomando un tema y lo están de alguna manera desarrollando, sino que también llama, invita a la reflexión. Las monografías, en cambio, son estudios que obviamente abarcan mucho más, ¿sí? Tiene ya otra extensión, lo dice ahí, de 120 a 500 páginas, ¿bien? Se publican en forma independiente, no tienen una publicación normalmente, es decir, no es que ustedes lo van a encontrar, no sé, en un texto, lo van a encontrar en un libro, ¿bien? Rara vez van a encontrar que eso esté institucionalizado de alguna manera. ¿Por qué? Y bueno, porque buscan de alguna manera eso, ¿no? Por eso se llaman monografías, ¿sí? Porque parten de una. Se pueden encontrar libros que son un poco más enjundiosos, los tratados, los manuales, perdón, los cursos, acá dice como si fuera como algo escrito, bien, hay libros que se llaman curso de sucesiones, y trata el tema sucesiones, pero no solamente desde el punto teórico, sino también en el ejercicio. Y los tratados, bueno, son de alguna manera esto que cuando uno empieza a estudiar, primero se compra el manual o el curso y después se compra el tratado. Empezar a leer un tratado es un poco más difícil, al menos en mi época. Capaz que ahora los tratados son más a menos. No sé, tendría que volver a agarrarlos o No tendría que creo, volver a empezar. no creo, no creo. Los tratados deben Claro, por ser eso. lo mismo, Normalmente ¿no? son más extensos, para Claro. abordar el tema uno tiene que leer más páginas, tiene una enjundia y tiene como una profundidad que es obviamente más notable. El autor, no cualquiera te hace un tratado. Yo no podría hacer un tratado. ¿Puedo hacer un manual? Sí, claro. ¿Puedo hacer un tratado? No, claro. Perdón que hay que aflojar las cuerdas vocales. Entonces, en quinto lugar encuentro las tesis, ¿sí? Que contienen solamente el estudio que realizó este estudiante, por decirlo de alguna manera, este investigador, esta pesquisa, ¿bien? De la cual partió de un problema a resolver, un problema a explicar, una cuestión que le generó dudas, que le genera un conflicto en el barrio, un conflicto en la cuadra. ¿Sí? Nosotros vivimos haciendo tesis de nuestra vida. ¿Sí? Yo salí recién y había basura tirada en la calle al lado del tacho de basura. Digo, el cartel no estará bien explicado, la gente será medio daltónica, el tacho no tendrá forma de tacho, alguien la habrá sacado de adentro. Algo que lamentablemente pasa es que la gente revisa la basura, no la vuelve a ingresar, quedó afuera. ¿Por qué puede ser? ¿Habrá que poner un tacho más grande? ¿Habrá que cambiar los horarios? Tendré que taparme los ojos, así no las veo? Hay un montón de posibilidades. Bueno, eso es una tesis. Es partir de un problema, ¿sí?
partiendo de un problema que en principio es original, porque si ya lo explicaron todos o ya lo hicieron varios, no tiene mucho sentido. Pero tal vez es original para mí. Y ahí tal vez esa es otra discusión. El informe en derecho, acá yo la verdad es que lo tuve que leer a través de esto, no es algo que lo tenía muy en cuenta. Bien, que es esta entrega desarrollada un conjunto de ideas y actividades realizadas por el investigador respecto a un problema determinado. ¿Sí? Yo esto lo metía más adentro de lo que era la tesis. ¿Sí? Entonces, Damián, sí, allá en Argentina no es común que a ustedes los contraten para realizar informes, por ejemplo, para una municipalidad o... sí, pero nosotros lo llamamos de otra manera. Por eso tal vez la Por diferencia fue ese, eso. sí, es un tema semántico. ¿Cómo le Perfecto, llaman genial. ustedes allá? Nosotros lo llamamos informe. Solo eh, informe, ya. y es de alguna manera, hasta vamos a pasar al Bill Metal, existe el informe con firma o sin firma, entonces a Claro. mí me pagan, por decirlo de alguna manera, si lo firmo me pagan más, bien, pero sí, una Claro. empresa brasilera me contrata para saber si es viable o no es viable jurídicamente la venta de un producto de ellos acá, entonces yo armo eso, así que bueno, ahora entiendo un poco más, gracias Sí, por... el informe en derecho se refiere a eso exactamente. Perfecto, Cuando entonces te contrata una institución y te paga para... tenés un Sí. problema general, diseñás de alguna manera el estudio del caso, bien describís el grupo o grupo de personas o grupos que vos vas a estudiar y al cuales alcanzaría esto, empezás a medir las variables, tenés en cuenta eso, bien, y planteás la metodología en la cual vos vas a utilizar ese trabajo. Y después, obviamente, de la bibliografía y los apéndices, siempre, y esto siempre conviene, desde una charla en casa, decirles, che, ¿sabés qué estuve leyendo sobre esto? ¿De dónde lo sacaste? De tal cosa, para que no digan este pibe está inventando o está copiando. Y lo mismo un examen. Sí, un examen a mí me sirve mucho. Es decir, lo leí en un libro, lo leí en esta constitución, lo leí en un artículo, siempre suma. Sé que tenemos poco tiempo, así que quiero ir avanzando rápido. Después, bueno, esto es lo que tiene que ver con los textos académicos que cuentan con un título, un índice, bien, son las Claro. partes de un texto. Y acá me voy a apartar un cachitito, porque sé que me quedan pocos minutos, pero sé que algo más les puedo robar. Porque acá es importante algunas cuestiones que tienen que ver con las partes de los textos, ¿no? Ujú. Es muy importante el título y que el título y la conclusión tengan cosas que ver. A mí me encanta ver una película que se llama El mayordomo asesino y después la película se trata sobre Rápido y Furioso. Me parece que es un choqueo a los sentidos. Pero si se llama Rápido y Furioso o se llama el mayordomo asesino, también estoy contando el final. Entonces hay que pensar un poco la inteligencia de que el título, la introducción y la conclusión estén ligados. El título, obviamente, donde yo detallo, ¿sí? Cuál es la guía, cuál es el marco en el que se va a seguir. Bien, el índice, efectivamente, donde yo voy a ubicar el orden detallado de las ideas, ¿sí? Que no es solamente establecer en el artículo la parte 1, parte 2, parte 3, sino también hay que, cuanta más información, cuanto más explícito es el índice o el sumario, es mejor todavía. ¿Sí? No hay sorpresas para el que lo quiere comprar. Y acá, para el que lo quiere comprar o para el que lo quiere leer, acá lo que importa es la certeza. ¿Sí? Creo que lo más importante de un texto y de un texto jurídico es la certeza. Esto no es una novela. Yo no quiero Sí. llegar al final para ver qué pasó, si al final era derecho o no era derecho. El índice o el sumario me van a dar esa info que es vital para yo entender. Los capítulos, bien, obviamente hay primero, segundo, me van a dar esa pauta. ¿Sí? Se designan con letras, ¿sí? También hay números, romanos y demás. Esto, de alguna manera, me va a dar a mí la pauta de en qué situación, en dónde estoy situado en el texto. ¿Sí? Las letras mayúsculas, los arábigos, las minúsculas. Eso tiene todo un orden, existe una norma, ¿bien? Como hablábamos recién, existe una regla que hay que seguir para eso. Y en los textos académicos se sigue. Y eso ordena el texto, y ordena hasta mentalmente. Somos, ¿sí? Bichos de costumbres, somos estructurados, y esto nos sirve de alguna manera para entender mejor las cosas. Los subtítulos nos van a explicar, nos van a dar una base, nos van a dar un adelanto, bien, de qué es lo que vamos a leer en ese apartado o en esa parte. Nos van a explicar en lenguaje llano, ¿sí? Con qué nos vamos a encontrar. No nos van a, porque si no, no sería un subtítulo, ¿bien? No es el subtítulo que dice abajo lo que yo estoy diciendo, pero sí me está dando un avance de lo que yo voy a leer. ¿Bien?
El prólogo, la introducción, bueno, son más románticos en algunos casos. A mí, por ejemplo, me han pedido alguna vez hacer un prólogo y yo ahí me romantizo bastante. Bien, hablo de menos derecho de lo que debería hablarse, pero me gusta a mí la parte histórica, contar un poco de dónde venimos, hacia dónde vamos en el prólogo o en la introducción. Tiene que ser atractivo. A veces puede ser más atractiva la introducción que el libro, eso seguro, o que el texto, seguro. El marco teórico, importante en toda tesis, en todo estudio que yo hago, es contar cuál es el estado de situación, ¿sí? ¿Cuál es mi punto de partida? Yo tengo esto, ¿sí? Acá les voy a contar una película que no tiene nada que ver, pero siempre me parece interesante esa parte. De hecho, la película ni siquiera me gusta, que es la película de Eminem, se llama Eight Mile, ¿no? Eight Mile, si no me equivoco. Y Eminem, en la última batalla cantada que hace, ¿no? La pelea de gallos, ¿no? En el último rapeo que hace, él lo primero que le dice al otro es lo que el otro le va a decir de él. Y yo creo que al explicar cuál es mi kilómetro cero, cuál es mi punto de partida, yo lo que le estoy diciendo al otro es, mirá que estas son mis premisas. Las conclusiones van a partir desde acá. Si yo me pongo a hablar con ustedes y les digo, ¿saben qué? Mi nombre es Damián Pizarro, soy argentino, tengo tantos años, tengo 2 hijos, tengo una esposa, vivo en tal lado, tengo esta educación, vengo de educación pública. Entonces, cuando llego al final, ustedes no van a decir, ah, ¿cómo viene de la educación pública? No, no, ya te lo dije al principio. Ah, ¿cómo que es casado? Bien, yo ya te lo conté. Bueno, el marco teórico, el kilómetro cero es eso. El desarrollo, bueno, ya saben, hay que indicar los hechos, datos, información, explicamos bien la investigación que estamos haciendo y por sobre todas las cosas, tratamos de dejar en claro la interpretación que nosotros estamos haciendo de los hechos, que no es la misma. Hay tantas interpretaciones posibles como personas estén mirando este momento, este texto, esta misma palabra. Nietzsche decía que las palabras tenían que el lenguaje era tan amplio, pero a su vez limitaba el sentido de las cosas. Entonces yo siempre explico que una mesa puede ser una mesa, pero también puede ser una cama, pero la complicamos el día que le pusimos el nombre mesa. Sin embargo, las utilidades son un montón, porque puede ser un escritorio, puede ser una cama, puede ser, no sé lo que sea. Bien, entonces limitamos a través del lenguaje. Bueno, en este caso, un poco tenemos que limitarlo para no irnos por las nubes, como normalmente me pasa en mis clases. El esquema, el análisis que de alguna manera yo voy a dar es muy importante. Bien, avanzo un poquito para llegar con poco tiempo, pero llegar. Bien, y de alguna manera las exigencias que hay sobre los textos académicos. Bien, la unidad, hablábamos, ¿no? De esta regularidad. Hablamos del orden, las ideas, ¿sí? Poner las ideas en orden. Por eso siempre hay que ordenar el texto antes de escribirlo. La progresión, es importante que todo sea justamente progresivo, que vaya en avance. Los retrocesos son buenos, pero hay que hacerlos con llamadas, hay que explicar que estoy volviendo hacia atrás. ¿Sí? No, yo no puedo empezar un texto como si fuera la película Memento, que me voy para atrás y vuelvo. No, eso en el cine está bueno, en una película está bueno, porque decís, pará, si es blanco y negro significa que es un recuerdo. ¿Cómo hago en el texto? Bueno, hago llamadas, ¿sí? Hago aclaraciones bien notorias, ¿sí? Lo dejo abajo, ¿sí? Como un comentario. Y las transiciones. Las transiciones, como en un PowerPoint, las transiciones son lindas, ¿no? Porque hace que la imagen se aparezca o desaparezca, o en un reel de Instagram. Las transiciones también son importantes en un texto, ¿sí? Porque me van a dar justamente después el trabajo en todo su conjunto. Las conclusiones. Tiene que haber un nexo, conector con el principio y con el final. Que llegue a la última parte del trabajo como una sucesión, como un resultado casi esperado. Si yo digo, bueno, había 2 personas, murieron. Y usted me dice, pero pará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? No, claro, no, factor sorpresa es muy lindo, pero digo, en un texto jurídico yo tengo que ir siguiendo esa progresión. Voy preparando al lector para que al final uno diga la causa y la consecuencia. El efecto que genera es la sucesión de todo esto que viene pasando. Y ya para terminar, el final del texto, bibliografía y apéndice, que es la recopilación de todo lo que yo utilicé, de todo lo que yo hice, de todos los puntos que yo tomé como puntos de partida.
Acá me encantaría poder hablar del propósito de la investigación y todo, y sé que no tengo el tiempo para eso, así que desde ya les pido disculpas porque sé que llegamos como muy al pucho. No te preocupes. Pero les dejo solamente una recomendación. Hay un texto que solamente cité, pero que se los recomiendo, y les recomiendo cualquier texto que tenga que tenga una serie de reflexiones jurídicas para esta etapa de formación, no de deformación, que también sirve. ¿Sí? Es necesario a veces de construir algunas cosas y deformarlas, pero por sobre todas las cosas es importante que ustedes puedan contar con una bibliografía que no solamente sean textos jurídicos, sino también acompañarlo con alguna novela, algo. Sé que es un montón lo que tenemos que leer al principio, pero se los recomiendo. El Quijote, bien, Ante la ley de Kafka y tantos otros que les pueden ser de utilidad. Desde ya, muchas gracias. Disculpen Un la hora. aplauso al profesor Pizarro. Un Gracias aplauso a por habernos ustedes. acompañado, Damián. Un aplauso a ustedes. Un aplauso a ustedes que me Enorme. soportaron. Que estén muy bien, gracias. Nos vemos pronto, Damián. Hablamos Muchas gracias a ustedes. y al curso, que les vaya muy bien.